Hola, buenas a todos, buenas tardes. Hoy estamos con Miguel Ángel Roca, un emprendedor que ha tenido varias experiencias acerca del tema y también nos contará unas pocas vivencias que él ha tenido y comentará algunos aspectos en esta entrevista sobre este mundillo. Y bueno, para empezar, ¿en qué consiste tu empresa? Mi empresa es una asesoría integral para pequeñas empresas, pymes, autónomos y también para los que se inician en emprender. Entonces, cuando digo asesoría integral, me refiero que vamos desde el inicio hasta el final, ¿no? Y vamos haciendo acompañamiento durante el proceso de la problemática que se nos plantee, la que sea, dentro de un pequeño negocio, dentro de un negocio autónomo o dentro de la gente que pretende emprender, ¿no? Orientamos sobre todo. ¿Y qué te motivó? Bueno, porque yo venía de una multinacional, tenía algo de experiencia ya. Entonces esta multinacional durante la crisis determinó que dejaba España y bueno, quedamos todos en la calle. Era momento de crisis, con una cierta edad, entonces no era posible, era muy complicado encontrar un nuevo empleo. Entonces, con los recursos que pude obtener de la marcha de la compañía, pues estuve consultando con gente de confianza y con otras personas y me planteé hacer esta sociedad, pero una sociedad que no fuera una asesoría, dijéramos, normal en aquel momento. Ahora hay muchas más, pero en aquel momento no habían tantas, más bien casi no habían. Entonces el pequeño empresario, el autónomo, el que pretendía emprender, estaba falto de información y falto de gente que le pudiera asesorar. Y esa fue la razón. Entonces, a partir de ahí, pues inicié este negocio. El levantarse tras una crisis para emprender un proyecto, ¿encuentras que fue duro? Porque ya de por sí, si emprender ya es duro, mezclar esas dos cosas. Sí, fue muy duro porque además en aquel momento obtener recursos era muy difícil, entonces yo estaba empleando los recursos que tenía personales para seguir viviendo mientras no obtenía recursos. Es apostar, exactamente. Puedes ganar o perder, pero en aquel momento aposté. Con cabeza, rollo. Sí, lo intenté, aunque se cometen errores inevitablemente, porque cuando no has estado toda tu vida emprendiendo, pues evidentemente se cometen errores. ¿Y desde el principio tenías un plan trazado o fuiste pivoteando a medida que crecía la empresa? No. Inicialmente intenté tener una guía que nos fuera de alguna manera, o me fuera inicialmente orientando. Sí. Porque al principio, además de duro por las condiciones, fue duro porque lo iniciaba yo solo. ¿Sí? Un poco más adelante incorporé 2 socios, con lo que todo fue mucho más, dijéramos, empezó a funcionar de una manera más fluida y mucho mejor. Y volviendo un poco al tema que estamos hablando antes, sobre los inicios y sobre cómo empezar a emprender una empresa, ¿cuáles crees que son las cualidades que ha de tener una persona pues para empezar a poner los engranajes en marcha o empezar a tirar hacia adelante? Las cualidades de un emprendedor son muchas. Hay que tener muchas. Sí, porque sobre todo un emprendedor asume ha de ser muchos riesgos. Ha de ser una persona con ideas y con ingenio, ha de ser empática, ha de ser receptiva a las ideas que vienen de fuera, ha de ser una persona disciplinada, perseverante, ¿no? Coherente, no venirse abajo evidentemente en los momentos malos, que los habrán. Hay muchas cualidades. Pero ¿crees que la educación o el conocimiento recae en una parte principal del proceso del emprendedor? Bueno,
Bueno, retomando antes la pregunta anterior, de las cualidades que ha de tener, lo que es evidente es que todo el mundo no tiene todas las cualidades. Yo diría que casi nadie tiene todas las cualidades que se han de tener, pero para eso se forjan. Por un lado se forjan y aprendes, y por otro lado te rodeas de gente que pueda tener esas carencias que tú tienes. Entonces ese emprendimiento va adelante sin dificultades. En cuanto a la formación, no. La formación no es en absoluto imprescindible. Vuelvo a lo de antes. Emprender es idea. De entrada es idea. Podemos poner ejemplos que ya son hiperconocidos, archiconocidos, que son el del Bill Gates, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg. Toda esta gente no tiene estudios, o sea, han ido a la universidad y lo han dejado a las primeras de cambio. O sea, es gente sin estudios, se puede decir que tienen unos estudios medios, sí, pero no tienen carreras universitarias, no tienen nada. Entonces toda esa gente te demuestra que es la idea, y después, evidentemente, hacer las cosas bien, porque ideas y que hayan fracasado también hay muchas, muchísimas, porque no se han sabido llevar a cabo. Pero también hay gente muy formada, y solo voy a dar un ejemplo, que es el caso de Elon Musk, de Tesla, que es un señor que está hiperformado, tiene una formación enorme, pero es un emprendedor enorme también, con muchas ideas. Él sobre todo lo que tiene son muchas ideas. Y hablando un poco sobre las cualidades, sobre todo la perseverancia, asumir riesgos. De entrada es una persona que tenga ingenio, que tenga ideas, que evidentemente sea perseverante. Dentro de los riesgos, a veces se acierta o a veces se falla. Sí, pero esa es otra de las cualidades, y esa cualidad se denomina decisión, capacidad de decidir y de decidir bien, pero dentro de los aciertos también hay muchos errores. Entonces la decisión sería otra cualidad. La que tú has tomado muchas decisiones, ¿no? Al recorrido de tu empresa. Sí. Pues ¿cuál crees que fue la menos acertada? La menos acertada tiene, y siempre tiene que ver, la mayoría de fracasos, hago un paréntesis, la mayoría de fracasos en las empresas emprendedoras se determinan por el factor humano. Factor humano. No son cuestiones técnicas, no son básicamente cuestiones técnicas, es el factor humano. ¿Cuál fue? No, en mi caso fue porque fue un punto crítico en la vida de mi sociedad, que después dio paso a otras sociedades más pequeñas. Fue crítico de los dos socios que escogí. Uno es fenomenal y el otro era un gran técnico, era muy bueno en su materia, y creo que en ese sentido escogí a la persona, pero no escogí a la persona correctamente, a la persona técnica, pero no escogí correctamente a la persona humana. ¿Y eso a qué conllevó? Esto llevó a que él, tuvo un affair que le trastocó un poco la cabeza, sí, con una mujer, para ser específicos, y no de España. Y entonces determinó que aquello era su prioridad, y entonces nos desfalcó y estafó a nosotros y a los entes oficiales, como son, pues dejó una deuda enorme, fue capaz de llevárselo todo. Ese fue un grandísimo error, porque yo 12 horas antes quería haber hablado con mi otro socio para decirle: esto no me huele bien, pero no nos dio tiempo. Y el tío fue rápido, y ese fue porque yo siempre lo cogimos por esa capacidad técnica, pero nunca hay que olvidar la capacidad humana y la honradez de la persona. Entonces ahí, a ese nivel, pues fue un error serio. Del resto yo creo que han sido errores simplemente de la propia dinámica de la empresa, o sea, que son asumibles y que después corriges. Es experiencia. Hablando sobre decisiones, sobre
ahora mismo, la situación que acabas de contar, de sí, plantear, sí. ¿has pensado en dejarlo alguna vez? En aquel momento. En aquel momento. Sí, porque en aquel momento nos hundió totalmente. Porque no era responsabilidad únicamente de él, él era socio y nosotros también. Entonces la responsabilidad era de todos. Y a nosotros nos hicieron responsables de todo lo que él había hecho. ¿Y qué es lo que te motivó a continuar? Pues que había costado mucho esfuerzo y que teníamos clientes y que esos clientes esperaban que les diéramos respuesta y que y claro, ellos, porque tú siempre has de dar más de lo que ellos esperan de ti y por eso funcionamos muy bien y porque la calidad y el servicio eran muy próximo al cliente en aquel momento, aunque esto ahora sea una cosa habitual o más habitual, en aquel momento no lo era. Entonces decidimos entre los dos pues intentar, buscamos soluciones, nos llevó a un proceso legal larguísimo del que conseguimos salir, pero que nos cuesta bueno, el negocio y lo que no era el negocio. ¿Cómo ha sido tu trayectoria, ya que cuentas sobre decisión? ¿Cómo estás actualmente? Bien, estamos bien, vamos funcionando, vamos creciendo muy poco a poco. ¿Os habéis recuperado de...? Sí, porque esto ya hace tiempo. Entonces nos dio tiempo, después de eso, de un esfuerzo tremendo y de plantearnos si cerrábamos la empresa, pues... El emprendedor siempre vive en la incertidumbre, que muchas veces... Bueno, intentas mitigarlo, intentas mitigar la incertidumbre. Pero la incertidumbre... Siempre existe porque hay variables en el mercado que no son controlables por ti. Si hoy llega una crisis o como llegó en su momento en 2008, tú esto puedes simplemente intuir o leer por variables del mercado que pueda suceder, pero nunca estás preparado para esto. O sea, llega y llega, porque además nosotros dependemos de nuestros clientes y nuestros clientes, igual que nosotros, padecen las crisis. Entonces muchos pueden simplemente desaparecer. He escuchado que la incertidumbre a veces es peor que el miedo, porque la incertidumbre... la incertidumbre, o sea, el miedo... ¿Sabes a qué tienes miedo? La incertidumbre desconoces completamente. Yo creo que el miedo en sí no existe en el negocio, lo que existe es la incertidumbre. La incertidumbre, porque la incertidumbre, lo que decíamos antes, no la puedes controlar. Y la incertidumbre no te deja vivir, porque has de ser también muy coherente con eso y saber que ese es un componente más. Y no centrarte en la incertidumbre, sino intentar hacerlo lo mejor posible e ir tirando adelante y ya está. O sea, la incertidumbre no puede vivir contigo, o sea, la has de dejar como un tema totalmente aparte. Y si volvieras a empezar tu carrera, trayectoria, ¿cambiarías algo? ¿Tomarías nuevas decisiones? Bueno, yo emprendí, yo creo que he tenido un cierto sentido de emprendedor siempre. Incluso si volverías a montar otra vez la misma empresa o... Bueno, no, o sea, la empresa que monto es porque es lo que yo conozco y no me voy a meter en algo nuevo en una situación de crisis, porque esto es una locura. Entonces la crisis pueden haber ideas que vayan bien con la crisis, pero no era lo que yo buscaba. Yo buscaba algo más rápido y que yo pudiera controlar, y eso era en lo que yo había trabajado. Entonces, ¿volvería a hacer lo mismo? Bueno, si volviera a la misma situación, probablemente sí. Cambiaría algo, como todo el mundo, si vuelve atrás, pues siempre hay algo que se puede mejorar. Haberme asesorado todavía mejor. Pero en aquel momento no es como ahora. Ahora tienes, o sea, hablar es simplemente explicar un poco la experiencia, muy sencillamente y muy rápidamente, porque son muchas vivencias, pero para hacernos una idea, hoy en día, cada día hay 1.000 millones de consultas en Google sobre negocios nuevos. 1.000 millones de consultas diarias sobre negocios nuevos. O sea, quiero decirte que hoy no es como entonces, que no había esa posibilidad de acceder a la información de esta manera tan masiva.
y tenías que ir buscando gente y no era tan fácil. Y no todo el mundo tenía un criterio tan bueno. Ahora, aparte de que busques apoyo en gente que sabe, es que tienes un montón de información a la mano, o sea, que la puedes ver, consultar, manejar, reconsultar. Ya digo, 1.000 millones de consultas diarias sobre nuevos negocios y sobre emprendeduría. O sea, es muchísimo. Pues hasta aquí concluiríamos la entrevista. Muchas gracias por recibirme y... Pues nada, cuando queráis, y si queréis volver a hacer otra especificando más sobre un tema concreto, pues lo podremos hacer. Pues ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Y hasta la próxima.